Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos a Innato. Me acompaña Gabriela Rivadeneira, asambleísta por la Revolución Ciudadana, a quien le quiero dar la bienvenida al espacio Innato. Gracias, Nicolás, un abrazo muy especial y a todos los seguidores de este espacio, también un abrazo desde acá, desde México. Ya, igualmente un abrazo a la distancia. Bueno, eso justamente por ahí vamos a comenzar. ¿Por qué inicialmente pidió un asilo en la Embajada de México y posterior fue a ese país? Bueno, gracias, Nicolás, que yo creo que hay mucha inquietud sobre la decisión mía de pedir asilo político a México. Y es que año y medio atrás, prácticamente desde que asumió la ministra Romo, el Ministerio del Interior, yo venía denunciando seguimiento extrajudicial. Lo hice por 2 ocasiones de manera pública y formal, con cartas a la ministra Romo, las cuales nunca tuvieron contestación, simplemente pidiendo que me explique por qué tenía vehículos con vidrios polarizados, sin placas, siguiendo cada uno de mis movimientos míos, de mi esposo, de mis hijos menores de edad, drones en mi domicilio. Por los vecinos pudimos denunciar a personas encapuchadas con equipos tecnológicos queriendo ingresar a mi domicilio. Es decir, realmente un seguimiento que ponía en riesgo nuestra seguridad, pero además que no sabíamos a qué se debía y qué tipo de seguimiento estábamos teniendo. O sea, todo esto no es seguimiento, eso no es seguimiento, Gabriela, eso sería persecución en todo caso. Pues sí, porque cuando no tienes orden judicial, obviamente se convierte en persecución y yo no tenía orden judicial hasta octubre. Y en octubre, producto de las movilizaciones en Ecuador, de la protesta masiva que hubo en las calles, pues antes de llegar a octubre, Gabriela, perdón que le interrumpa, claro. Cuando usted empezó a seguir estos seguimientos, digámoslo así, ¿usted puso en conocimiento de las autoridades, del fiscal, pusieron una denuncia? ¿Tiene usted todos esos documentos que fueron los que prácticamente la motivarían a salir del país? Y primero a pedir el asilo. Además, ¿usted tiene con toda esa documentación? Presenté 2 cartas formales a la ministra Romo, que las hice públicas además, y en el Pleno de la Asamblea Nacional, por 3 o 4 ocasiones, siquiera en mis intervenciones, pedí explicación del seguimiento extrajudicial, porque además no era la única que mantenía este seguimiento de los dirigentes de la Revolución Ciudadana. Entonces, todo eso es público, todo eso está escrito, incluso en ruedas de prensa, pero lastimosamente dieron las espaldas, incluyendo a la Asamblea. Si se supone que la Asamblea Nacional y el presidente de la Asamblea tendría que velar por la estabilidad de los asambleístas, de los 137 asambleístas, pues en este caso se dio la espalda y se hizo caso omiso, ¿no? Que incluso tienen inmunidad, pues. Que incluso se supondría, pero aún con nosotros ese tema se ha pasado por encima. Y a ver, nos estabas indicando ya sobre el tema de octubre, ¿correcto? Lo que se dio en octubre, ¿usted cómo lo ve? Indistintamente de lo que haya sido, de lo que haya ocurrido, ¿usted cree que eso fue correcto lo que ocurrió en octubre? Esa manifestación en las calles por parte de las personas, ¿cree que fue correcto todo lo que ocurrió en octubre? Me parece que ya era la expresión de un cansancio, de un hartazgo de la población, especialmente de sectores medios. Recordemos que ya en Ecuador se venía aplicando una política económica totalmente perjudicial a los sectores medios y clases populares, de tal manera que las reducciones presupuestarias estaban afectando de manera directa a las políticas públicas, es decir, educación y salud fueron las primeras, lastimosamente, en sentir la rebaja presupuestaria. Y en ese sentido, cuando el gobierno anuncia, ya que venía además con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y anuncia la revisión de subsidios a combustible, es cuando estalla justamente a propósito de la primera manifestación del sector transportista en contra del gobierno. Inicialmente comenzó con el sector del transporte y luego se fueron uniendo otras fuerzas. Pero donde yo quería llegar es que dentro de las manifestaciones se dieron incendios, incendiaron la Contraloría, incendiaron Teleamazonas. Entonces, confundir un poco ya la revolución con este tipo de actos, ¿crees que no? ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿estás de acuerdo que la situación llega a esos extremos? Primero, queda absolutamente claro que la Revolución Ciudadana no tuvo nada que ver con el tema de las movilizaciones y paralizaciones de octubre. Segundo, ninguna manifestación y ninguna paralización puede justificar actos de vandalismo ni de violencia. Y eso es absolutamente claro y lo hemos dicho con absoluta frontalidad. Totalmente de acuerdo. Una cosa es no, pero eso creo que está absolutamente claro. Y el tema del vandalismo tiene que ser judicializado y me parece que en ese sentido
malinterpretaron o el gobierno quiso llevar a mal utilizando ese vandalismo, queriéndolo adjudicar a la dirigencia de la Revolución Ciudadana, cuando después de Paola meses Pavón se han terminó en dado la con la cárcel. piedra en la boca porque no pueden demostrar semejante afirmación. Gabriela, Paola Pavón terminó en la cárcel. ¿Crees que no Paola, hubieron, Virgilio y Cristian González, sí, ¿no? a ver, Nuestros tres crees que no dirigentes. hubieron suficiente sustento? Porque a raíz de eso también nace la denuncia del abogado Juan Carlos Machuca, no sé si usted tiene conocimiento, él presentó una denuncia en contra de ustedes, ¿no? Justamente por instigación, involucrándolos prácticamente en toda esta acción de octubre. Entonces, yo no quiero malinterpretar las cosas, pero el hecho de que usted esté en México, bueno, nos está dando ya su punto de vista y es bueno, o sea, este medio está justamente para que las cosas sean claras y que no nos estemos dejando llevar muchas veces de cosas y de frente hablar, así como lo hablo con usted, yo lo hablo con quien sea. De hecho, en esta misma semana entrevistaré a Fernando Villavicencio, que es una tendencia totalmente diferente. Pero justamente aquí es donde se deben aclarar las cosas. Usted se fue por una presunta persecución política, para hablarlo claro, por una persecución de parte del gobierno, digámoslo así inicialmente, no tienen ningún tipo de relación con el tema de octubre. Si usted podría responder tranquilamente a la denuncia de Juan Carlos Machuca. No a él, al pueblo. Porque el señor Machuca ya puso una denuncia anterior a Ricardo Patiño que fue también causal de que Ricardo se encuentra aquí en México. Y el señor Machuca tiene directamente intereses políticos con el señor Páez y esa tendencia. Yo no tengo por qué dar respuesta a ninguno de los mencionados, sino al pueblo ecuatoriano. Y mis acciones, como la de mis compañeros dirigentes, han sido absolutamente claras. Nosotros veníamos denunciando a raíz de la ruptura con el gobierno de Moreno, que además nos convertimos en la única fuerza política de oposición al gobierno de Moreno, nos habíamos convertido justamente en ese blanco para hacer del lawfare de la persecución judicial un instrumento dentro del país. Y es Rafael Correa, y es Jorge Glass, y es Ricardo Patiño, y es Paola, Virgilio, Cristian, somos nosotros. Es decir, el eliminar la primera línea de acción política de la Revolución Ciudadana en el Ecuador con miras al proceso electoral que se viene. Entonces, en ese sentido, para nosotros es absolutamente claro. Y solamente para aclarar un poco, Nicolás, me parece pertinente hacerlo, que hay dos procesos iniciados en octubre. El uno por el caso de rebelión, del cual se acusa a Paola, Virgilio y Cristian, y en esa boleta de detención también aparece mi esposo, Luis Flores Ruales, en la boleta de detención que sale al día siguiente de lo que yo ingreso a la Embajada de México en Quito. Entonces no es fortuito tampoco que la alerta que yo recibo el día que ingresé a la Embajada era que tenían lista la boleta de detención en contra de mi persona, y cuando el gobierno mexicano hace público que yo tengo protección del gobierno de México, pues de manera inmediata en esa boleta de rebelión incorporan el nombre de mi esposo. Y posterior, la denuncia, digamos, por instigación que tenemos Marcela Guiñaga, Marcela Holguín y mi persona dentro, posterior, digamos, a los hechos de octubre. Ya, a ver, frente a toda esta situación y para ir de forma cronológica, sí, hay un proceso que está iniciado por Juan Carlos Machuca, bueno, que eso ya en la fiscalía en su momento pues se tendrá que determinar, eso ya es otra situación que ustedes van a tener que, pero a mí sí me extraña un poco porque, a ver, en redes sociales, y este como es un programa neutral, yo leo mucho lo que dicen las personas en las redes sociales. Es verdad que ustedes tienen sus seguidores, pero también tienen sus detractores. Y ellos se quejan de que la justicia no funciona acá en Ecuador. Que realmente vemos que Paola Pavón simplemente le pusieron un grillete y sigue siendo perfecta, que ustedes salieron con un salvoconducto. ¿Quién les ayudó con ese salvoconducto? El Ministerio de Relaciones Laborales, Exteriores. ¿Cómo funcionó eso? ¿Cómo lograron salir sin ningún problema? Primero, no encuentro por qué Paola no debe estar libre, incluso sin grillete. Si hasta ahora no se le ha podido comprobar absolutamente nada. Es un absurdo lo que han puesto sobre el tema de rebelión contra los tres compañeros. Como le decía, en las redes sociales muchas personas indican sí, pero, eso porque Nicolás, dicen que Lenín Moreno sigue siendo parte de los ayuda. Mira, Nicolás, No, las redes sociales tienen de todo. Y las redes sociales no tienen información. Tienen seguidores, tú lo has dicho. Y obvio, somos actores políticos. Tendremos personas simpatizantes y tendremos personas que no simpatizan con nuestra tendencia, nuestra ideología, nuestro pensamiento. Es lógico. Pero por Dios, de empezar una entrevista o citar una entrevista con temas de comentarios en redes sociales, me parece que hay que darle más profundidad a este tema. Me parece que lo que está pasando en el Ecuador no es casualidad ni es un tema de calificarlo a favor y en contra porque me cae bien o me cae mal. O si alguien que me cae mal tiene que estar en la cárcel porque yo creo que me caiga mal.
A ver, el sistema de justicia en el Ecuador ha sido justamente utilizado dentro de un formato regional, no es en el Ecuador, es un formato regional de aplicación del sistema de justicia para la persecución de líderes políticos de oposición a los gobiernos de turno. Entonces tuvimos a un Lula da Silva, tenemos, además que todavía está con medidas sustitutivas, tenemos una Cristina Fernández que ha tenido que batallar contra más de 100 procesos judiciales, Rafael Correa, cuyo caso sobornos es realmente bochornoso, pero que nos está ayudando a nivel de instancias internacionales para mostrar lo absurdo que es el accionar de la justicia en el Ecuador. Y tenemos nuestros casos. En el caso de las 7 personas que recibimos asilo político por parte del gobierno de México, no es que el asilo se lo da porque alguien igual te cae bien o te cae mal. El asilo es un derecho que está instaurado en cartas internacionales y en acuerdos internacionales para proteger la integridad de una persona que se siente amenazada. Si el gobierno mexicano hubiera recibido nuestras solicitudes y hubiera visto que en efecto no hay ninguna persecución, que todo es un show, que todo es una mentira, etcétera, lo hubiera negado, como lo ha hecho durante 37 años. Yo aquí quiero dar un dato histórico. El gobierno de México, la última vez que recibió asilados políticos fue después de la dictadura chilena, de la dictadura de Pinochet. Después de 37 años, vuelve a dar asilo político y empieza con los 7 ecuatorianos y luego sigue con los compañeros bolivianos, reconociendo en nuestros expedientes que en efecto hay una persecución judicial. Gabriela, como yo le decía, yo hago caso a los comentarios que se dan en redes sociales de los ciudadanos porque veo de quién vienen también, ¿no? Y aquí en mi programa yo entrevisto políticos. Entre esos políticos, justamente el que usted hace mención, Andrés Páez, justamente, y él me hacía mención a estos temas de la salida de ustedes del Ministerio de Relaciones Laborales, ¿ya? Pero me confundo, de Relaciones Exteriores. Y me ahora que está de moda el Ministerio de lo Laboral. No sé qué tengo con el Ministerio de Relaciones Laborales ahorita, pero está de moda, está de moda. Ese es otro tema. En todo caso, a lo que yo voy es que, para citar, yo puedo citar muchos actores políticos, pero yo en este programa siempre hago énfasis a la voz ciudadana, ¿no? Entonces, como escucho también a las personas que los apoyan a ustedes, también escucho la contraparte. Y obviamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores no la información antes de preguntar. Ya, el Ministerio de Relaciones Exteriores no otorgó salvoconductos, lo que dio es facilidad de salida del país en base al asilo político otorgado por el gobierno de México. En ese sentido, ya era un tema de carácter de cumplimiento obligatorio, es más, se demoraron demasiado y por eso también la CIDH hizo un llamado de atención al Ministerio de Relaciones Exteriores, diciendo justamente la demora en el tema de la salida de las personas que estuvimos en la Embajada de México en Quito. E insisto, cuando nosotros nos acogemos a esto, es justamente parte del derecho internacional. Y aquí vale también un paréntesis, porque sí, mucha gente dice, es que no debería hablar. Si están en condición de asilados, no deberían hablar, no deberían referirse a Ecuador. Bueno, instruir un poco sobre el tema del derecho internacional. Me dijo, ¿cómo vas a entrevistar a Gabriela Rivadeneira? Mucha gente me preguntó eso también. Y yo estoy aquí de frente entrevistándole a usted sin ningún problema y exponiéndome a todo, como me expuse cuando fui a entrevistar a Jorge Glass en la cárcel, sin ningún problema. Gracias, Nicolás, ¿ya? Gracias por ello. Y me parece necesario también instruir sobre este margen de los acuerdos internacionales. Primero, la persona asilada tiene total libertad de expresión y de referirse a los temas concernientes a su país o a cualquier otro lugar del mundo, salvo el país asilante. Entonces yo puedo referirme a China, a Rusia, a África, a Ecuador o a Chile. Lo que no puedo es hacer valoración sobre la política del país que me asiló, que es la política de México. Y esto también vale la pena aclararlo porque ha sido parte también de los cuestionamientos que han hecho frente a mi vocería. Solamente también algo para adjuntar a lo que estábamos hablando de mi salida de Ecuador acá a México, y es que el 9 de enero, cuando realizamos la salida a México, yo salgo en un vuelo comercial a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche del mismo día apresan a mi padre de la manera más absurda y vulnerando derechos humanos, lo cual es una clara represalia y fue asumida así incluso por el gobierno de México como una represalia de mi asilo y de mi viaje hacia México, ¿no? Gabriela, quiero hacerte una pregunta puntual. ¿Dónde se encuentra Rafael Correa? ¿Se encuentra en Bélgica o se encuentra en Venezuela? No, Rafael está en Bélgica. Él vive allá con su familia. Sí, por supuesto. Recordemos que él anunció 2 años antes, siquiera 2 años antes de terminar su mandato, que él ya no iba a ir a la reelección. Fue por eso que se concretó la candidatura de Moreno.
que Rafael Correa no iba a ir a la reelección y una vez que entregue el gobierno, él va a irse a vivir justamente a Bélgica por su esposa, que es de allá, y sus hijos que se encuentran también estudiando allá, de tal manera que eso no era sorpresa para nadie más de los que quisieron, digamos, utilizar eso como una cortina de humo a raíz de la ruptura que tuvimos con el gobierno de Moreno. Y sin embargo, se vienen las elecciones, es un tema puntual y sabemos que la situación también, sabemos que el correísmo tiene un porcentaje, eso es indiscutible. Sabemos que tiene su votación, pero sabemos también que la situación de compromiso social está siendo objetado en este momento por la Contraloría General del Estado. Rafael Correa no puede ser candidato por las situaciones que todos conocemos y que son públicas. ¿Cómo van a jugar ustedes? Yo quiero hacer una pregunta puntual antes de entrar a esta parte de las elecciones del 2021, que está cerca, el CNE todavía no se ha manifestado, no sabemos cómo va a funcionar eso. Una pregunta puntual, si usted tuviese que dar el voto, Gabriela, ¿ya? Si usted tuviese que dar un voto, ¿por quién jamás no lo daría? ¿Por quién jamás no lo daría? Verá lo que le estoy preguntando. Hay un montón, tengo una lista. Por Guillermo Lasso, si usted, o sea, por cualquiera de esos tres, pero el que nunca daría, de esos tres, ¿por cuál no daría usted el voto? Jaime Nebot, Guillermo Lasso o Andrés Páez. ¿Por cuál de los tres jamás, por cuál, uno de los tres, porque el que usted jamás por nada del mundo daría el voto y por qué? Por los tres juntos, anularía mi papeleta. No, pero uno tiene que ser el que menos mal hay la opción de anular la papeleta también. No, yo creo que cualquiera de los tres sería, bueno, creo que uno no tiene ni mínima posibilidad. Creo que el otro es el representante de la banca y eso está claro, y ya perdió una elección, va a seguir insistiendo, me parece las mismas oportunidades que Álvaro Noboa, me parece que va a seguir insistiendo en una presidencia que no va a llegar, porque el pueblo tiene conciencia y sabe que en conciencia de clase, sabe que un banquero jamás puede velar por los intereses de las grandes mayorías. Y Jaime Nebot es el representante de la derecha más recalcitrante del país. Sin embargo, me parece que es el mejor representante que tiene la derecha. Sin embargo, obviamente, cuando se ha enfrentado a elecciones presidenciales, hay un voto absolutamente segregado y me parece que también en octubre y las movilizaciones de octubre, sus manifestaciones fueron bastante desacertadas que le alejaron nuevamente de la posibilidad de la presidencia y que eso está claro, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que estamos haciendo? Rafael Correa no tiene en este preciso momento imposibilidad de inscripción. Recordemos que la sentencia que se le otorgó hace algunas semanas es una sentencia que está en proceso de apelación y que hasta que eso llegue como sentencia ejecutoriada tendrá que pasar todos los procesos de apelación interna hasta poner los procesos judiciales en instancias internacionales. De tal manera que para nosotros la posibilidad de candidatura de Rafael Correa a la vicepresidencia o a la Asamblea Nacional es un tema que se encuentra obviamente en marcha y que para eso estamos disputando tanto en instancias nacionales como internacionales. Lo del partido nosotros lo hemos tenido presente siempre, es decir, sabemos que ante el bloqueo político o el bloqueo partidario que nos pusieron después de haber perdido Alianza País en manos del gobierno de Moreno, pues nos traía estas consecuencias. Sin embargo, Compromiso Social hoy es el partido del correísmo, es el partido de la Revolución Ciudadana, y preveyendo incluso que este partido pueda ser vulnerado, que puedan vulnerar los derechos de este partido, nosotros estamos convocando y se está trabajando en un gran frente de organizaciones políticas y sociales que hagan frente justamente a las necesidades del país. Esto va mucho más allá que el correísmo. Esto no se trata entre correístas y anticorreístas. Se trata de una necesidad de restituir el orden democrático en el país y que el país pueda tener un liderazgo, cualquiera que este sea, pero un liderazgo que pueda ayudar a frenar la caída al barranco en la que le están sometiendo Moreno y Otto Sonelhosna. Esta caída al barranco realmente está perjudicando a clase media y clases populares de manera que va a ser muy difícil en muchos años poderlo sacar adelante. Estas cifras, que obviamente no se producen solo por la pandemia, ya era un proceso que venía de manera sistemática en los últimos años, que se profundiza por la pandemia. Obviamente el gobierno no es responsable de la pandemia, es un tema que afectó al mundo entero, pero el gobierno sí es responsable de dejar el barco prácticamente en aguas abiertas, es decir, no hay liderazgo, hay un gabinete mediocre, no hay capacidad de gobernar, y en ese sentido hoy yo ratifico lo que yo ya dije en octubre del 2019 y que me costó el tema de instigación. Sin embargo, hoy ratifico la posibilidad y la necesidad de que la Asamblea Nacional revise el artículo 130 de la Constitución para la capacidad
de seguir gobernando o cambiar y conformar un gobierno de transición para evitar que esto vaya más a precipicio hasta que se convoquen elecciones generales. Como sabes, yo no tengo ninguna tendencia política, ningún interés de nada, pero yo siempre he sido muy crítico con el señor Lenín Moreno desde que se lanzó como candidato a la vicepresidencia con Rafael Correa. Nunca fue de mi agrado ese señor, nunca fue de mi agrado. Y creo que no me equivoqué y con muchas personas de su línea se pusieron bravos conmigo, bueno, porque yo nunca me gustó realmente el señor. Y aquí viene una parte que a mí me confunde, porque ustedes haciendo arañas se caen de las paredes, pues, o sea, ¿cómo es que el señor nunca le escucharon hablar de los temas cuánticos, de las teorías de los átomos y todas esas cosas que dicen? ¿Cómo es posible ya que ese haya sido su mejor cuadro? ¿Quién quita que mañana o pasado también jueguen con un mejor Nicolás, es muy que ustedes duro. consideren su mejor cuadro y resulta que a amigos del mundo sobre igual? el ¿Perdón? Sí, la que se está cortando. Sí. Nicolás, se cortó Ahí la te escucho. comunicación. Sí, Yo pensé que habías terminado y empecé a hablar y me di cuenta que después todavía no te escucho perfectamente. No te preocupes. Ya, Sí, si nos repites, por favor. No te preocupes. Sí, retomando el tema del presidente, mira, para nosotros nos ha costado mucho incluso explicar a nivel internacional qué fue lo que pasó. Primero, nivel nacional, al que no nos cansaremos de pedir disculpas a todas las personas por la que nosotros fuimos de casa en casa pidiendo el voto por Moreno. Y segundo, a nivel internacional, cómo fue que caímos en una trampa tan bien realizada. Y en ese sentido decir, Lenín Moreno no era una persona extraña. Lenín Moreno fue 6 años vicepresidente, fue 4 años enviado especial por el gobierno de la Revolución Ciudadana a las Naciones Unidas y era la persona que tenía en encuestas los números para ganar, eso es obvio, por eso llegó a la presidencia, cobijado por Rafael Correa y por la Revolución Ciudadana. En ese sentido, para nosotros fue muy duro, primero, el golpe incluso personal, partidario del proyecto, pero después ya lo que ha pasado con el país es imperdonable. Y en ese sentido también nosotros, y como parte de ese pedir disculpas al pueblo, es que hemos decidido no bajar la toalla, no bajar la guardia y seguir luchando, porque así como luchamos antes de Rafael Correa contra gobiernos neoliberales, pues ahora lo hemos hecho durante estos 3 años contra el gobierno neoliberal del presidente Moreno. Mira, Gabriela, aunque usted sabe que yo tengo no tengo mi tendencia política, hay algo que yo reconozco y lo digo públicamente, Gabriela. Aunque no comparto, tengo mis diferencias también con ustedes, como la derecha, con la izquierda, tengo mis diferencias, tengo la libertad de decirlo. Tengo que reconocer algo en ustedes que por lo menos se mantuvieron firmes, porque muchos de los que están en el gobierno antes se tiraban al piso para que Rafael Correa pase por encima. Así es. Y sacaron sus beneficios. Esa parte sí la felicito y lo reconozco. Hay cosas que siempre tendré pues mis dudas y tendremos pues nuestras... No vamos a coincidir en todo porque es normal. Pero aquí hay un tema, Gabriela, ¿y ustedes por qué no juegan con usted la próxima carta para la candidatura del 2021? Si usted ha demostrado lealtad, ¿por qué no ser usted la candidata a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana? ¿Qué faltaría ahí? ¿Por qué no? Yo creo que la Revolución Ciudadana ha generado cosas de hombres y mujeres. Cualquiera podría asumir la responsabilidad o el reto de estar en la próxima papeleta electoral. Pero ni a mí ni a ninguno de mis compañeros nos quita el sueño. Hoy nos quita el sueño realmente la situación país. Nosotros creemos que hay que llegar en un frente de cohesión, de coalición, una gran coalición como lo fue en el 2006. Recordemos que en el 2006 el país estaba destrozado y no había ánimo de la gente, estaba totalmente crítica, apolítica, sin esperanza, y ahora más o menos es la situación social con la que se enfrenta el país. Entonces, más allá de intereses particulares o partidarios, insisto, lo que a nosotros nos conlleva a seguir peleando y seguir estando presente, etcétera, es lograr una verdadera cohesión que llegue al 2021 a una papeleta fuerte, una papeleta que pueda representar los intereses de las grandes mayorías, que pueda ser una alternativa real. Y no es fácil, Nicolás. Aunque uno se ponga a hablar y diga, no, vamos a hacer un gran frente, no es fácil. Porque también hay intereses partidarios, también hay intereses individuales de actores políticos, porque también más allá de un nombre de una persona tenemos que ponernos de acuerdo en objetivos, y los objetivos tienen que trabajarse en el área económica, productiva, en el área social, en el área de política ambiental. Ahora que a nivel mundo se está debatiendo mucho sobre qué modelo
vamos a seguir como sociedades después de la pandemia, hay que trabajar muy fuerte sobre qué propuestas se le presenta al pueblo. Nosotros creemos que el pueblo ha creído mucho en ha permitido eso, pero también el pueblo merece tener respuestas reales y propuestas reales. Entonces, nosotros ya pasamos 10 años por gobierno, sabemos lo que hay, cómo hacer, sabemos cómo hacerlo, sacamos adelante el país, 2 millones de ecuatorianos salieron de la pobreza, fuimos el país que más bajó brechas de desigualdad entre ricos y pobres a nivel mundo, y eso es lo que a nosotros nos motiva mucho para saber que desde este gran frente y coalición para el 2021 puede salir una propuesta que realmente permita con mucho sacrificio, con mucho profesionalismo, con mucho amor por el país, sacarlo adelante, porque realmente en la situación en la que va a dejar el presidente Moreno, es muy complicado para cualquiera asumir la responsabilidad del país. Así que es algo que a nivel individual no nos quita el sueño y más bien estamos apostando por un proyecto colectivo mucho más amplio. Quizás sea el presidente Moreno el que no va a dejar la mesa servida. En todo caso, antes de despedir la entrevista, Gabriela, quiero solicitarle 2 cosas. La primera, a mí me gustaría entrevistar al economista Rafael Correa. Me gustaría hacerle una entrevista en este espacio ciudadano, si a través de usted puede hacerle llegar mi mensaje, las puertas siempre están abiertas. Yo en una ocasión conversé con él cuando la última vez visitó Quito, y él me dijo que iba a dar la entrevista por ABC motivos. No se pudo dar, pero a través de usted me gustaría, porque este es un espacio, como usted lo ve, donde hablamos las cosas de frente con el debido respeto. Y segundo, para terminar la entrevista, Gabriela, quiero que usted se dirija a la ciudadanía y le envíe un mensaje en esta situación que estamos pasando, que a mi criterio, más allá del tema económico, a mí me duele, yo soy guayaquileño, lo que ha ocurrido en Guayaquil, que en las peores de mis pesadillas me pude haber imaginado una cosa tan terrible, y Dios no permita que no se expanda en ninguna otra ciudad, ni en México, ni en ninguna parte del mundo. Gabriela, la escuchamos. Gracias, Nicolás, y le haré llegar esta invitación al compañero Rafael, dando nuestro abrazo solidario a todos los ecuatorianos, pero especialmente a Guayaquil que ha sido realmente abativa y que mostró que ese modelo exitoso pues, realmente fue el fracaso del manejo de una crisis y de una pandemia como lo que hemos tenido que vivir los ecuatorianos y los guayaquileños en particular. Yo quiero decirle a la ciudadanía y a la gente común, a la gente, al comerciante, a la casa, al estudiante, que hay alternativas, que lo que no podemos permitir es que nos convenzan de lo contrario. Nos quieren hacer creer que hay una sola visión, que hay un solo polo que seguir y que el Fondo Monetario Internacional otra vez es el salvador de la economía del país. Ya demostró en los 90 ser un fracaso como modelo y no ha cambiado. Nosotros hemos demostrado que sí hay alternativas reales y viables para sacar adelante a nuestro país. Yo quiero decirles que mantengamos la esperanza, que vienen tiempos muy duros y que hemos pasado tiempos muy duros, pero que la esperanza es lo último que podemos perder. Las alternativas son la redistribución de la riqueza, las alternativas es el ser humano por sobre el capital, las alternativas es pisos de protección social para la clase media y las clases pobres. Las alternativas son que los que más tienen más aporten para que nosotras y nosotros, la mayoría del pueblo ecuatoriano, no tenga que pasar necesidades básicas como educación, salud y alimentación. ¿Algo utópico? No, es real. Es posible y es uno de los temas que estamos debatiendo a nivel mundo. Así que mi abrazo solidario, mi abrazo de esperanza, sobre todo de lucha y de resistencia, porque ahora hay que mostrar la tenacidad y el orgullo de sentirnos ecuatorianos para salir adelante. Así que gracias, Nicolás, un abrazo muy especial a todas y todos ustedes, y pues bueno, a seguir luchando, a seguir planteando esa gran coalición para que el 2021 venga una alternativa real al país. Un abrazo a todas y todos, y gracias, Nicolás, por este espacio. No, gracias a ti, Gabriela, y siempre quedan abiertas las puertas para ustedes, para todas las tendencias políticas y sociales en un programa que habla con todos por igual. Muchas gracias, Gabriela, y a ustedes, queridos ciudadanos, muchas gracias, y nos vemos en una próxima edición. Gracias.